Muy buenas tardes, soy Manuel Ángel García Solares, alumno de la Licenciatura de Recursos Humanos del CNCI. A continuación voy a platicarles sobre mi proyecto modular e integrador de relaciones colectivas de trabajo. Antes de la reforma de 2017 y la posterior reforma de 2019, la función principal de las juntas de conciliación y arbitraje era impartir justicia laboral mediante la conciliación y el arbitraje en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Actuaban como órganos autónomos dependientes del Poder Ejecutivo, no del Judicial, con una estructura tripartita, representantes del gobierno, capital y trabajo, encargada de mediar y resolver las disputas laborales. Las funciones principales antes de 2017 eran conciliación, intentar llegar a un acuerdo amistoso entre las partes del trabajador y el patrón para evitar el juicio, el arbitraje y la emisión de laudos. En caso de que la conciliación fallara, las juntas tenían la facultad de dictar laudo, es decir, una sentencia definitiva que resolvía el conflicto laboral. El registro de contratos colectivos se llevaba el registro y el depósito de los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos internos y el registro de los sindicatos. La ratificación de convenios aprobaba los acuerdos extrajudiciales, por ejemplo, liquidaciones para asegurar su cumplimiento. Los mecanismos alternos de resolución de conflictos laborales como la conciliación o la mediación ofrecen soluciones ágiles y económicas, destacando por ser más rápidos que los juicios tradicionales y fomentar la comunicación, aunque dependen totalmente de la voluntad de las partes y no generan jurisprudencia. Las ventajas son mayor rapidez y menor costo, son procedimientos mucho más ágiles, flexibles y económicos en comparación con los litigios judiciales largos. La preservación de la relación laboral es que al fomentar el diálogo, estos mecanismos suelen reducir el desgaste personal y facilitan la comunicación, permitiendo acuerdos que satisfagan a ambas partes y puedan mejorar la relación al futuro. El problema es la dependencia de la voluntad. Si no hay un deseo genuino de negociación por una de las partes, los mecanismos fracasan, convirtiéndose en una pérdida de tiempo. La falta de jurisprudencia y definitividad, al ser acuerdos privados, no generan precedentes legales o jurisprudencia y en algunos casos, si no se formalizan adecuadamente, sus acuerdos pueden ser más difíciles de ejecutar en una sentencia firme. Los conflictos laborales se clasifican principalmente en jurídicos, la aplicación de normas existentes y económicos, o la creación o modificación de condiciones laborales, pudiendo ser individuales o colectivos. La diferencia radica en que los jurídicos resuelven incumplimientos legales, mientras que los económicos buscan cambiar las condiciones de trabajo. La clasificación de los conflictos laborales es por su naturaleza. Conflictos jurídicos o de derecho surgen por la interpretación, aplicación o incumplimiento de normas preexistentes como leyes, contratos y convenios. Los conflictos económicos o de intereses tienen como objetivo modificar condiciones actuales o implementar nuevas, tales como salarios, jornadas o terminación de relaciones colectivas. Por los sujetos involucrados, individuales porque involucran a un trabajador y a un empleador, colectivos porque afectan a un grupo de trabajadores o un sindicato contra uno o varios empleadores. Por el objeto del conflicto entre trabajadores o sindicatos, antigüedad y preferencia. Para mejorar las condiciones laborales, el mecanismo alternativo de solución de conflictos que aplicaría primero es la negociación directa o trato directo. Esta opción es la más eficaz como primer paso por las siguientes razones. Fomenta la autocomposición, o sea que permite que las partes directamente involucradas, ya sea trabajadores, sindicato y empleador, solucionen sus diferencias sin la intervención de terceros, lo que fortalece la relación laboral y fomenta la corresponsabilidad. Rapidez y menor costo. A diferencia de un juicio, la negociación directa es más rápida, flexible y menos costosa, permitiendo acuerdos inmediatos en salarios, horarios o beneficios. La preservación de la relación, que al ser un diálogo constructivo evita la confrontación de un litigio, manteniendo un ambiente laboral más sano y productivo. La negociación colectiva como base se alinea con los principios de la negociación colectiva, que busca llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes y optimicen la productividad de la empresa. Si la negociación directa no diera frutos, el siguiente paso recomendado es la mediación laboral, donde un tercero neutral facilita el diálogo sin imponer una solución. La implementación del trabajo como una parte de las condiciones laborales constituye
primordialmente un conflicto jurídico, aunque posee un fuerte componente económico y de intereses. A menudo comienza como un conflicto de intereses que se traduce en uno jurídico cuando las partes no logran un acuerdo, derivando en la aplicación de normativas laborales. La justificación es el conflicto jurídico principal. La regulación del teletrabajo implica modificar el contrato de trabajo original, lo que genera controversias sobre la legalidad, los límites de la jornada y los derechos y obligaciones de ambas partes. La reversibilidad o voluntariedad es el paso al teletrabajo que suele requerir acuerdo mutuo. Si una parte intenta imponerlo, cancelarlo sin cumplir la ley, surge un conflicto jurídico. El derecho a la desconexión digital, que es uno de los puntos principales de conflicto jurídico, al definirse las limitaciones de la jornada laboral y la obligación de no responder comunicaciones fuera de ella. Seguridad y salud. Las nuevas normativas como la NOM 037 imponen obligaciones al patrón sobre seguridad en el domicilio del trabajador. La competencia territorial es determinar qué juzgado es competente en caso de despido o conflicto cuando el trabajador labora desde su casa, especialmente en teletrabajo transnacional. El conflicto de intereses representa una lucha por la flexibilidad y la autonomía contra el control empresarial. El interés del trabajador busca la conciliación en la vida familiar, laboral, ahorro de tiempos de traslado y mayor calidad de vida. El interés del empleador busca la productividad, la conectividad operativa, el control de la actividad y la cultura organizacional, a menudo desconfiando de la autonomía de la supervisión presencial. El conflicto económico. El teletrabajo implica una transferencia de costos de la empresa al trabajador, lo que genera funciones sobre la compensación. Los costos operativos. La ley suele obligar al empleador a asumir los costos de internet, electricidad y proporcionar equipos tales como computadoras y sillas ergonómicas. El ahorro de la infraestructura. El empleador busca reducir gastos en oficinas físicas, mientras que el trabajador incurre en mayores costos en el hogar. En resumen, la implementación de un conflicto jurídico laboral porque se rige por normas específicas que regulan la relación patrón-trabajador en la era digital, obligando a formalizar por escrito nuevas condiciones para evitar infracciones. Muchas gracias.